Bueno, buenas noches a todos. Las- Encantado nuevamente de estar con ustedes y compartir pues esta lectura sapiencial, digámoslo así, del libro de Job en clave también el teológica, ¿no? Eh, bueno, recordemos un poquito lo que estuvimos haciendo la vez anterior, un poco situando el libro y comenzamos también con las lecturas de algunos pasajes, ¿sí? Eh, esta lectura de algunos pasajes, empezamos con el prólogo. Dijimos que el prólogo estaba dividido en 6 escenas, ¿sí? Y empezamos viendo las dos primeras escenas, ¿no? Job capítulo 1, versículo del 1 al 5, el prólogo en tierra, y Job capítulo 1, versículo del 6 al 12, eh, el prólogo en cielo, ¿no? Vamos a continuar con las otras escenas. Vuelvo estas escenas que tenemos aquí, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿sí? Eh, la escena 3, ¿no? Que tenemos en Job capítulo 1, versículo del 13 al 22. Las desgracias de Job. Eh, y en los versículos del 20 al 22 encontraremos como la primera respuesta de Job. Leemos entonces. Dice así. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo: estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los empleados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: una banda de caldeos, dividiéndose en 3 grupos, se echó sobre los camellos y se los llevó y apuñaló a los empleados. Solo yo pude escapar para contarte. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo: estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni maldijo a Dios. Bien que encontramos, la primera cosa que encontramos aquí es la presentación del narrador de las desgracias. Y vamos a ver con atención cómo el narrador nos las muestra. Antes que todo, como lo habíamos comentado la vez anterior, tenemos varios merismos, ¿sí? Esto que nos hablan sea de eventos naturales, tenemos el rayo, la tempestad, el viento, y sea de eventos determinados por el hombre, los sabeos y los caldeos. Es bueno que me vayan siguiendo, como lo hicimos la vez pasada, con su texto, con su Biblia en mano, ¿no? Para que vayan un poco volviendo sobre el texto mientras vamos hablando. Y vean que estos elementos, tanto naturales como eventos humanos, van presentados de manera intercalada, ¿sí? Y las desgracias vienen narradas una detrás de otra por aquel mensajero, digámoslo así, que se ha escapado del peligro, ¿sí? No las relata el narrador, ¿no? Las hace contar a un otro. Este modo de contar lo acontecido no da tiempo, y esto es lo interesante cuando vamos leyendo las desgracias. O sea, es una tras otra. No da tiempo ni a Job ni al lector de darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Porque en pocos instantes, mientras el otro todavía hablaba, se consumaba el final de una situación vitalmente perfecta. Vean que se subraya cada momento, no había determinado de hablar cuándo, ¿no? Se terminó la justicia perfecta, la familia perfecta, la bendición perfecta.
Entonces, es una situación muy triste, ¿sí? Indudablemente, el narrador, de alguna forma, quiere que nosotros sintamos empatía por Job, ¿no? Quiere transmitirnos a nosotros los lectores esta tragedia, ¿no?, que está sucediendo en la vida de Job. Como ha sido presentada la situación perfecta, la situación vital perfecta de Job, igualmente ahora viene presentada la situación final de esta bendición para Job, ¿sí? Las desgracias vienen descritas de tal modo que expresar de alguna forma también la totalidad, en perfecta simetría en cuanto era también la bendición. La concentración de los sucesos en la narración de los mensajeros acentúan la tragedia de una vida destruida, pedazo a pedazo, con cada evento. Y vean que la alternancia de los eventos, como ya se los había mencionado, causa humana y causa natural, es también un claro merismo, como lo señalé la vez pasada. Indica los dos extremos de una realidad, señalando con ello la totalidad de la realidad misma, ¿no? Solo el lector, nosotros que estamos aquí delante del texto, nos damos cuenta de que todas estas muertes y desgracias ocurren, suceden por la bondad de Dios. Es decir, por la bondad de Job. Es decir, para poner a prueba su fe. Y este aspecto paradójico, Job lo ignora. Mientras nosotros que leemos, estamos puestos delante de un problema mucho más grande. Continuamos. Ven que detrás de cada una de estas desgracias hay una reacción de Job. Cumple los gestos de luto y de muerte. O sea, entra en una dimensión de aparente no vida. Se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra. Ven que mientras estos primeros verbos son aquellos propiamente del luto, ¿no?, y que lo encontraremos en otras escenas del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando muere el hijo de David, ¿no?, este último gesto, caer por tierra, es un gesto propio de adoración al Dios bueno. Con esto entonces, ¿qué se subraya? Que Job no está atribuyendo a Dios alguna injusticia. La idea que en la prueba se pone al desnudo el corazón del hombre está ligada también al hecho de que es Dios quien pone a la prueba. Bendiciendo a Dios, Job quiere decir que aunque 6 señales de la bendición han desaparecido en su vida, Dios continúa bendiciendo. La fe de Job entonces supera la apuesta de Satanás y resta salda. Es decir, Job continúa a creer que de Dios solo puede venir el bien. Entonces, pareciese que Job acepta sin discutir la acción divina. Vamos a estar con estos elementos porque nos puede surgir la pregunta, entonces esta es la respuesta ante las desgracias. Esta es la actitud, es lo que está mostrando Job, es una fe madura, ¿sí? Son preguntas que pueden quedar, que les invito a que nos podamos hacer también delante del texto, ¿no?, mientras continuamos leyendo. Tenemos el capítulo 2, versículo del 1 al 6, la cuarta escena, que es el segundo prólogo en el cielo, ¿no?, donde aparece de nuevo Satanás. Y dice así: un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satán. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió:
de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, religioso y apartado del mal. Y tú me has incitado contra él para que lo aniquilaras sin motivo, pero todavía persiste en su honradez. Satán respondió, una piel por otra piel, uno da todo lo que tiene por la vida. Ponle la mano encima, hiérelo en la carne y en los huesos, y te apuesto a que te maldice en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Lo primero que hay que decir en esta lectura que vamos haciendo del texto y en esta nueva escena es que Satanás viene desmentido. Todo comienza de nuevo. Recuerden que yo les estoy invitando a que, bueno, es como si delante de la obra de teatro vinieron todas las desgracias, bajó el telón, subió el telón y después estamos de nuevo en el cielo con Satanás como parte de la corte celestial dialogando con Dios. Y se repite el mismo esquema del primer diálogo de Satanás con Dios, pero con un añadido aún peor, ¿no? Estamos a este punto en el momento en el cual Job apenas ha superado el momento del dolor, ha perdido todo y se ha postrado delante de Dios, como si estuviera sucediendo todo al simultáneo. Satanás habla con Dios y esta vez Dios acusa a Satanás de haber colocado a prueba a Job sin motivo. Con esto Dios afirma de ser un Dios que no necesita del sufrimiento del hombre para ser proclamado como Dios. Y con esto, igualmente, pareciera que tenemos una respuesta a la pregunta sobre el origen divino del sufrimiento. Satanás viene desmentido, sea si quería acusar a Job, o sea si quería acusar a Dios. Lo que aparece es que esto que le está sucediendo a Job es algo injusto, es lo que vuelve a aparecer como con más énfasis. Y delante de este problema que nosotros como lectores estamos confrontando. Y es la línea que debemos seguir o prestar atención en nuestra lectura. Y entonces Satanás viene y hace la otra propuesta, una segunda apuesta. Propone tocar a Job. Es decir, tocarlo no en aquello que posee, porque ya no posee nada, no tiene nada, ¿sí? Ya no posee nada, sino precisamente en su misma piel. En otras palabras, Satanás propone tocar a Job en la carne, tocar su propia vida. Un hombre, y esto es lo que quiere afirmar al final, un hombre está siempre listo a todo para salvar su vida. Aquello que viene puesto en juego, entonces, es el instinto de sobrevivencia. Es un instinto que puede ser más fuerte que cualquier fe. Podemos dejarlo todo por salvar la vida. Es decir, el instinto de sobrevivencia puede ser más fuerte que incluso el hecho de que Dios es Dios y es un bien en sí mismo. Cuando el hombre es colocado delante de la posibilidad de perder la vida, en ese momento, se derrumba todo, incluso Dios. Y esta es la idea que está proponiendo Satanás. Vean que es una idea muy actual también. En este sentido, la apuesta va más allá y se torna, el texto va agarrando en dramatismo, se torna mucho más dramática la situación. Porque Job, de alguna forma, ya ha sido tocado en sus huesos y en su carne, y eso es dentro del esquema de la narración, de la segunda narración
del Génesis es el sentido más profundo del tener hijos. El hombre exclama en Génesis capítulo 2, versículo 23, el ser, que la mujer es carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero en realidad, como lo aclara el versículo 24, en el mismo capítulo 2 del Génesis, somos hijos, nos unimos con otra carne y ellos serán huesos, carne de sus padres. Y han muerto sus hijos. Los hijos son los huesos y la carne de los padres. El padre y la madre dan vida a aquel que ahora representa su carne, su vida. Entonces, este hijo logra vivir la vida de sus padres fuera de ellos. Es un sentido muy hebreo expresado en el Antiguo Testamento de esta dinámica. Por eso la fertilidad, la fecundidad es tan importante, ¿no? Estos padres pueden morir, pero al mismo tiempo no mueren porque su vida permanecerá en sus hijos. Y estos hijos a su vez tendrán la bendición de sus propios hijos, y entonces esta vida del padre y de la madre que pasa a través de sus hijos se prolongará en las generaciones posteriores. Generar un hijo quiere decir que tu vida permanece viva en tu descendencia. Por eso son una gran bendición. Algo de esto había señalado la vez pasada. Pero la hipótesis de la apuesta que propone Satanás es que esto no basta. O sea, no basta que hayan muerto los hijos, porque en definitiva, si murieron los hijos, ya la vida de Job no se prolongará. Pero para Satanás esto no basta. Dios permite entonces la prueba por segunda vez. Es decir, concede por segunda vez a Satanás poner a prueba a Job, pero coloca un límite. Ya esto de la prueba lo habíamos comentado la vez pasada también. El límite que coloca esta vez es no hacerlo morir. Por lo tanto, Dios permite a Satanás que Job viva la muerte dentro del propio cuerpo, pero sin que esto llegue a la definitividad del morir, porque la vida debe ser resguardada. Es decir, Job no sabe que Dios ha puesto este límite. Esto es un drama. Porque Job se encontrará ahora golpeado en los huesos y en la carne, percibirá en sí mismo la muerte y vivirá esto como un estar a punto de morir. Es como, y les invito a que nos situemos con esta sensibilidad. Es estar viviendo, sintiendo que estoy muriendo. Porque Job no sabe que Dios le ha reservado la vida. Y por eso nosotros como lectores no nos consolamos, sino nos debemos preguntar entonces delante de este texto. Eran Anita y la hermanita María. Oh, okay. ¿Es esto realmente una vida? ¿Se puede llamar a esto vivir? Esto es un drama también ético que nosotros vivimos en este momento y una gran discusión dentro de la iglesia, ¿no? Y en nuestra sociedad. Estar viviendo sabiendo que estoy muriendo, es realmente vida. ¿Se puede llamar esto vivir? Y continuamos en esta misma línea, con la quinta escena, que refleja el segundo prólogo en tierra. La mujer, y aparece la mujer de Job. Es decir, baja el telón ya con este diálogo entre Satanás y Dios, y viene entonces de nuevo. Y Satán se marchó e hirió a Job con llagas malignas.
desde la planta del pie a la coronilla. Job agarró un pedazo de teja para rascarse con ella y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo: ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Él le contestó: hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Este texto, lo primero que tengo que decir, tiene dos problemas importantes textuales, que lo vemos en estos dos versículos, en los versículos 9 y 10. Y le vamos a prestar atención, lo vamos a explicar ahorita, pero lo podemos ver con evidencia, o sea, se muestra. Suena raro ya lo que estamos leyendo, ¿no? Suena raro esto de la pregunta que le hace la mujer y luego el énfasis que pone con esta maldición a Dios y el morir. Y suena contradictorio a lo que estamos diciendo, esto que está aquí. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Como un decir que entonces de Dios viene el mal, ¿cierto? Pero vamos a adentrarnos ahí y explicaré cuáles son los dos problemas que hay. Primero hablemos de la plaga mortal. Es decir, Job viene tocado gravemente, sintiéndose golpeado a muerte, y hemos dicho que no sabe de este límite colocado por Dios a Satanás. Por lo tanto, él vive este momento como un golpe mortal. Siente que está a punto de morir. Pero no solamente viene golpeado en los huesos y en la carne, sino, digamos, también en el corazón mineral. Y esto lo podemos afirmar primero suponiendo, porque podemos suponerlo probablemente su situación. Ha perdido todo. Ha perdido a sus hijos, de los que él tanto cuidaba. Pero lo afirmamos a partir del texto también, porque encontramos otro merismo que indica la totalidad de la persona. Que es esto de desde la planta del pie a la coronilla, ¿no? Y aparece entonces aquí la figura de la mujer de Dios. Retomando las palabras de Dios, pero en la misma línea de argumentación de Satanás, incita al marido de maldecir a Dios y luego morir. ¿Por qué retomando la palabra de Dios? Vamos a ir para atrás, no hay problema. Es decir, podemos ver lo que Dios dice. Un segundo que lo ubico rápidamente. Vean lo que Dios dice. ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, religioso y apartado del mal. Esto son las palabras de Dios. Y termina diciendo Dios todavía persiste en su honradez. Y la mujer vuelve, utiliza estas palabras de Dios, pero con otro sentido. Dice, todavía persistes en tu honradez. Es como una pregunta, un reproche, ¿ya? Es decir, a su vez, después de colocar este reproche, resulta interesante porque la traducción que leímos, como se lo acabo de mostrar, y seguramente la tendrán ustedes allí en sus textos bíblicos, en sus Biblias, coloca maldecido. Pero original en hebreo, si vamos al texto hebreo, vamos a encontrar la palabra barek, ¿sí? Que traduce literalmente bendice.
sea, la traducción literal sería, de este texto, sería así. ¿Por qué persistes o todavía persistes en tu honradez? Bendice a Dios y muérete. Pero obviamente a los escribas de aquel entonces eso les sonaba súper mal, porque efectivamente hay algo, hay un problema, ¿no? Porque estamos delante de una especie de ironía y sarcasmo, es decir, un eufemismo. Hacer una bendición, que es una señal de vida. Si tú ves que allí entra por ahí con dos cacerolas en la mano y viendo esa vaina, no, un beso. Así como Vamos ella. a colocar los micrófonos. No, eso es verdad. Eso hace cada quien tiene lo suyo. No cagas rivales. Mira, ve, inténtalo. No cante. Mira, ve una entre las dos, mira, ve. Mira. Es arriba de la botella, arriba. ¿Es de él? Listo. Ahora sí. Disculpe. Decía que estamos delante de una especie de ironía y sarcasmo, ¿no? Es decir, un eufemismo. Porque hacer una bendición, que es una señal de vida, para luego morir, es una banalización de la vida. Es de toda la vida. Bendecir para morir. La bendición es vida y vida en plenitud. Y ella, en cambio, está uniendo, la mujer está uniendo la idea de bendición con la idea de maldición, es decir, con la muerte. Por eso, a los escribas les salió mejor escribir esto diciendo maldice a Dios, porque eso es lo que ella está queriendo hacer. Pero es interesante ver efectivamente la ironía, ¿no? Porque muestra esta mujer con estas palabras una perspectiva totalmente cerrada. Es la perspectiva de la religiosidad interesada, que es el cuestionamiento que está haciendo Satanás. Por eso se afirma entonces la idea de Satanás. Por eso la que pudiéramos decir que la que cae en el juego de Satanás es ella, acoge la tentación como personaje, ¿no? Esta es una tentación que viene del externo de Job. Pero ¿por qué digo como personaje? Porque esto es muy interesante en los relatos bíblicos. Porque si leemos con más sutileza, ella es de su misma carne. Ella está dentro de su familia. Sin embargo, aún delante de esta profunda y cercana tentación, Job responde con palabras de fe. Delante de la figura de la mujer de Job, es importante que veamos un poquito la figura de la mujer en la cultura bíblica. Y a mí me gusta un poquito hacer esta aclaratoria, porque no podemos hacer lecturas ideológicas, ¿no? Respecto a, no cabe, no tiene sentido, ¿no? Hacer una lectura ideológica ni feminista, ni machista de este tema, ¿no? Porque dentro de este contexto de la sabiduría, la mujer, dentro de esta cultura bíblica, es el lugar de la sabiduría, como viene presentado en Proverbios capítulo 8, ¿sí? Pero también es el lugar de la tentación, que es, en este caso, la tentación de la fe. En Génesis 3 es la tentación del rechazo de Dios, ¿sí? En la historia de David es la gran tentación de la carne, que lo llevará incluso al homicidio, porque hace morir a Uría. Y así consecutivamente. Lo que me parece importante destacar acá es que hay una ambivalencia simbólica, ¿no? Que hace entender por qué la mujer es portadora de un misterio, ¿sí? Es el gran misterio que solamente ella puede gestionar y no el hombre. Porque la mujer sirve a la vida, ¿no? Entiéndase bien, sirve como un momento de
no de servicio en sentido de esclavitud, sino como ella es la que concibe, ella es la que pare, la que da luz, ¿no? Es por ello que está al servicio de la vida, el misterio de la vida, está ligada indisolublemente a este misterio, otorga la vida. Entonces, claro, ella es lugar de la sabiduría, pero también es el lugar de una figura de potencia, ¿no? Porque gestiona la vida y como tal es percibida como problemática también. Y puede ser percibida en cualquier modo como peligrosa. Entonces, hay que leer estas palabras de la mujer dentro de esas líneas. Y así comprender la respuesta que le da. Le dice, hablas como una necia. Vean que aquí está el juego que encontramos en todo el libro de Proverbios. Y aquí podemos incluir una pequeña crítica de una vez. En el libro de Proverbios vamos a encontrar siempre este contraste. La sabiduría que habla, la necia que habla, que viene representada por la mujer extranjera, por etcétera, ¿no? Es decir, no hablas como una necia, sino hablar con sabiduría. Es decir, no hablas como portadora de vida. Si se añade este hecho, que siendo marido y mujer una sola carne, si entendemos Génesis capítulo 2, versículo 24, una perspectiva bíblica, ¿no? Pudiéramos probablemente decir que quien está hablando, es decir, el hablar de su mujer, es el hablar de su propia carne. La tentación viene de sí mismo. Su misma carne se está revelando. Entonces, dentro de este contexto de sentir que estoy muriendo, vienen estas palabras. Es como, yo los estoy invitando también a imaginar dentro de esta escena. Vienen estas palabras de decir, ¿por qué persisto? Pónganlo en primera persona. ¿Por qué persisto en esta honradez? Maldigo a Dios, bendigo a Dios y muero. Vean lo potente de este diálogo que hay acá. Con esta respuesta, cuando es como esas autorrespuestas que uno se da, hablas con una necia, no estás hablando con sabiduría. Diciendo esto, Job está resistiendo a la tentación, una tentación que viene de sí mismo. Y es importante también subrayar que hay un problema de traducción respecto a la pregunta que Job hace a la mujer a continuación, ¿no? Lo que leímos, que en la traducción que yo les presenté y que seguramente ustedes tendrán, si alguno tiene una traducción diferente, sería interesante que la colocara en el chat, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Pero si vamos al hebreo, en hebreo no hay pregunta. O sea, no está planteada la pregunta retórica. Y por tanto, la traducción literal, como debería traducirse, es: recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibimos. No es una pregunta retórica. Entonces, aquí ya encontramos un poco más de sintonía, de coherencia con lo que venimos leyendo. Entonces, porque quiere subrayar dos cosas. Es decir, que el mal efectivamente no puede venir de Dios. Y por tanto la mujer es necia, porque de Dios solo puede venir el bien. Y en este modo Job va más allá respecto al primer capítulo. Por eso digo, y les planteaba, si esta respuesta que él daba, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó,
era una respuesta madura. Esta segunda intervención de Dios, segunda respuesta que le da en este caso a la mujer, muestra un avance en su fe. Porque es la respuesta de un hombre que ha caminado mucho en la fe, que tiene una verdadera relación con Dios y que tiene delante de sí la dificultad de la vida. Pero aún permaneciendo fiel, todavía Job está en dificultad. Y para nosotros queda el problema que vamos siguiendo. Si el mal no viene de Dios, entonces ¿de dónde viene el mal? Hasta ahora el texto no nos ha dicho nada al respecto. El problema permanece abierto. ¿De dónde viene el mal? Lo cierto es que el mal de parte de Dios, Job no lo acepta. Aún en la probabilidad hipotética de poder venir. Y vean que viene afirmado al final que en esto Job no cree. Finalmente, en este diálogo con la mujer, Job entiende que además de todo el mal físico que pueda estar experimentando, entiende que se ha quedado solo, profundamente solo. Porque también su mujer, carne de su carne, ha tomado distancia de él. ¿Ya? Por eso el merismo que hablábamos de que cómo esta llaga toca desde la punta de los pies hasta las plantas de los pies, desde la coronilla hasta la planta de los pies, es esa totalidad que incluso viene expresada, puede ser expresada como soledad. Allí, delante de todo esto, entonces llegan los tres amigos, que es la sexta escena de este prólogo que encontramos en el capítulo 2, versículo del 11, en el capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice así: tres amigos suyos, Elifaz de Temán, Bildad de Suj y Sofar de Naamat. Al enterarse de la desgracia que había sufrido, salieron de su tierra y se reunieron para ir a compartir su pena y consolarlo. Cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y rompieron a llorar. Se rasgaron el manto, se echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo. Y se quedaron con él, sentados en el suelo, 7 días con sus noches, sin decirle una palabra, viendo la atroz de su sufrimiento. La primera cosa de esta última escena, de este prólogo, es que este gesto de los amigos de venir a consolar a Job comienza con un reconocimiento, un no reconocimiento, perdón. El sufrimiento desfigura. El dolor y el sufrimiento desfigura. Vuelve irreconocible. Y ante esto, ellos caen en la cuenta que la muerte está cercana. Y esto es muy interesante. Vean que hay una sutileza muy potente en este texto. El dolor y el sufrimiento no permiten el reconocimiento y evidencia la muerte. Ya de esta forma, entonces, se comprenden los gestos que ellos cumplen. Que vean que son gestos similares a los que hace Job cuando se entera de la muerte de los hijos. Rompieron a llorar, se rasgaron el manto,
se echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo. Vean que aquí no cayeron en tierra, como hizo Job. Entonces, entendemos que esto que hacen los amigos son gestos de luto, gestos fúnebres, ¿no? Que son hechos por 7 días y por 7 noches, que son los días prescritos para el luto, como lo encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 10, lo encontramos también en 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, lo encontramos en Eclesiástico capítulo 22, versículo 11. Los amigos entran en el sufrimiento de Job a través de esta gestualidad. Allí está la empatía. Entrar en el sufrimiento del otro lo hacen a través de la gestualidad. Y delante de tanto dolor, la sabiduría calla. Ven que sentados en tierra junto a él, los amigos hacen silencio, demostrando y demostrándonos que delante del dolor y de la muerte es sabio callar. Delante del dolor y de la muerte es sabio callar. Porque es necio buscar consolar. Delante del dolor la sabiduría calla. Porque las palabras de los hombres no alcanzan a consolar a quien está en el misterio del dolor. ¿Sí? El sabio solo comparte el dolor. Por eso los amigos cumplen los gestos del dolor, pero en silencio. Ninguno dijo absolutamente nada, viendo lo atroz del sufrimiento. Y así termina el prólogo. Es decir, aquí pudiéramos decir, bueno, terminó. Pudiéramos suponer que el próximo capítulo que viene es la muerte de Job, ¿sí? Ya no hay más. Ojo, lo repito, ustedes ya están expertos en esto. Las preguntas las pueden ir colocando en el chat y luego Félix me ayuda a hacer un recorrido de lo que tenemos. Bien, terminamos el capítulo 2 y viene inmediatamente el capítulo 3, que es el primer monólogo de Job. Y este primer monólogo lo vamos a dividir en 3 partes. Yo creo que hoy solamente veremos la primera, para dar espacio un poquito a comentarios y preguntas. Una primera parte, que son los versículos del 1 al 10. Una segunda parte, que son los versículos del 11 al 19. Y una tercera parte, los versículos del 20 al 26. Este monólogo de 26 versículos lo podemos dividir en estas 3 partes y ya les voy a decir por qué lo vamos a dividir en 3 partes. Cada vez que vayamos introduciendo una de ellas, cada una de ellas. Vamos con esta primera parte entonces, que son los versículos del 1 al 10, ¿no? En estos versículos del 1 al 10 leemos. Entonces Job abrió la boca y maldijo su día, diciendo: desaparezca el día que nací, y la noche en que se dijo han concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto se desentienda de él, que sobre él no brille la luz, que lo reclamen las tinieblas y las sombras, que la niebla se pose sobre él, que un eclipse lo aterrorice, que se apodere de esa noche la oscuridad, que no se sume a los días del año, que no entre en la cuenta de los meses, que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el día, los que entienden de incitar a la envidia, que no brillen las estrellas de su aurora,
que espere la luz y no llegue, que no vea el parpadear del alma, porque no me cerró las puertas del vientre y no escondió a mi vista tanta miseria. Entramos en un nuevo género, que es poesía. Y obviamente que la poesía está cargada de muchas imágenes, como la estamos viendo, y hay que detenernos en esas imágenes para ver cuál es el mensaje que puede estarnos comunicando el texto. Primero, hablamos de la maldición del día del nacimiento. Como dije, se trata de un monólogo largo de 26 versículos y está todo concentrado en aquello que el autor refleja en los primeros 2 versículos. Es decir, todos estos 26 versículos están referidos a esto. Job abrió la boca y maldijo su día, diciendo, 2 puntos. Y Job maldice el día, comienza maldiciendo el día del nacimiento, el día de su concepción, su vida. Job maldice el hecho de existir. Y quiero que tengan claro del inicio que este maldecir respecto a la bendición que encontramos en el prólogo, quiere decir borrar, quitar definitivamente de su existencia. Ven que su actitud no es de blasfemo, ¿saben? Porque en ningún momento Job está maldiciendo a Dios. Y porque esto, y atención con esto, es lo que pretende Satanás. Job no está maldiciendo a Dios. Está maldiciendo el día. Está diciendo que quiere borrar su vida. Quizá algo diferente. Pero esto es muy sutil también, y ya les voy a decir por qué. Así es de grande el sufrimiento que tiene Job, que la única solución que él encuentra es borrar su vida, porque de esta manera puede borrar el dolor. Esta es la solución que él está encontrando. Pero podríamos decir, ¿por qué? Si esta es la solución, eliminar su vida para eliminar el dolor, ¿por qué él no atenta contra su vida? ¿Por qué no atenta contra su vida? Él no toma su vida en las manos para finiquitarla. Está en el límite de su vida, de su ser humano. Y es muy fuerte esto, porque es como él está gestionando, no quiere, perdón, gestionar su vida, acepta lo que está viviendo y de alguna forma permanece dentro de la perspectiva del ser humano y de su dependencia de Dios. Es Dios quien gestiona la vida, no él. Pero mientras esto sucede, mientras permanece en este límite, en esta tensión, Job abre la boca para decir que esto es injusto, que es insoportable. Y por eso sueña borrar su vida. Entonces asume su vida, es decir, vive desde el sufrimiento, asumiendo lo inasumible del dolor. Job entonces permanece en la vida soñando la muerte, sin maldecir a Dios. Pero sí denunciándolo, precisamente porque decía que la relación con Dios retorna a ser una relación de fe y de amor. Es un grito desesperado a Dios, sin nombrarlo. Job denuncia la injusticia que está sucediendo, pero lo dice porque espera de este modo que Dios cambie. Job anhela que
esta situación de injusticia venga transformada en una cosa justa, en una cosa más aceptable, como era antes, como era con la bendición. Y por eso él continúa y enfatiza y provoca con estas palabras. Desaparezca el día que nací y la noche que se dijo, has concebido un varón. Que ese día se vuelva tiniebla, que Dios desde lo alto se desentienda de él, que sobre él no brille la luz, que lo reclamen las tinieblas y las sombras, que la niebla se pose sobre él, que un eclipse lo aterrorice. Vean que Job maldice y quiere borrar tanto el día de nacimiento como la noche de concepción. Si borramos el día en el cual hemos nacido, no existimos más. Pero para Job no es suficiente borrar el día del nacimiento, porque también están los 9 meses de gestación, de vida, de existencia, los 9 meses de embarazo. Y por tal motivo el versículo 3, Job dice que quiere borrar no solamente el día en el cual ha nacido, sino también el día en el cual ha sido concebido. Y cuando se concibe un niño, nadie es testimonio de este inicio de la vida. Pero Job lo personaliza, lo ubica en la noche. Es aquella noche la que es testigo del inicio de esta nueva vida. La noche ha sido este testigo de su concepción y ha hecho el anuncio de vida. Por eso ella también debe perecer. Por eso, en este sentido, el monólogo de este capítulo 3 se acerca de algún modo a la confesión que encontramos en Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 18. Vean que tanto Jeremías como Job manifiestan no querer haber nacido y maldicen el día respectivo del nacimiento. Vean la similitud que encontramos en el texto de Jeremías. Dice así Jeremías: maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el que dio la noticia a mi padre, que ha nacido un hijo, dándole un alegrón. Ojalá fuera ese hombre como las ciudades que el Señor trastornó sin compasión. Ojalá oyese gritos por la mañana y alaridos del mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Habría sido mi madre mi sepulcro, su vientre me habría llevado por siempre. ¿Por qué salí del vientre para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado? Vean qué fuertes las palabras de Jeremías. Subraya la diferencia entre la promesa de vida y el anuncio del nacimiento, que es el comienzo en realidad de una vida que no es feliz. Y Jeremías maldice al mensajero, aquel que lleva el anuncio de la vida. Y vean que con este artificio literario de la maldición de la noche de su concepción, Job intenta negar completamente la vida. Job habla a propósito del nacimiento y luego va hacia atrás en el tiempo con el fin de llegar al momento de la concepción para no solo borrar la vida del nacimiento, sino cualquier forma de su vida, incluyendo antes del nacimiento. No le basta decir, no quiero haber nacido, no quiero ser concebido. Esto es una negación radical y total, otro nerismo, nacimiento y concepción, noche y día. Es de nuevo la idea de totalidad. Pero, y aquí viene lo más interesante, aunque no se está maldiciendo a Dios, y por eso Job no es blasfemo, pero todos los elementos que Job va nombrando son obra de Dios. No, Job quiere solamente la oscuridad y no quiere ver la luz.
que en cambio es la primera obra de la creación de Dios. Job se pone en abierta contradicción a todo aquello que es el vivir y como en consecuencia con el inicio de la vida, la luz, que es el inicio imaginario incluso de la creación, ¿no? Decide que querer borrar no solo sí mismo, sino todo el proceso de la creación. Es decir, si Dios ha dicho sea la luz, aquí es como si Job dijera sea la oscuridad. Y quiere decir una oscuridad total, en donde el día debe convertirse en noche y la noche debe también ser poseída por la oscuridad. Job quiere borrar todo, quiere que nada sobreviva. El día debe morir y la noche también debe morir. Esta es la maldición del día que debe ser poseído por las tinieblas. Y vean que en el versículo 5a, Job va a utilizar dos términos sinónimos, que más claramente lo podemos ver en otros idiomas, pero aquí lo vemos, a veces puede utilizar incluso tinieblas dos veces, ¿no? En la traducción. Él utiliza en primer lugar las tinieblas, que sirven para dar oscuridad en modo genérico, ¿no? Pero el segundo término, y lo coloco aquí en hebreo, es para que ustedes, para que mostrarle el sentido que tiene. Es anavet, ¿no? Que es un término hebreo muy rebuscado, poético, que significa una oscuridad que tiene en sí misma el sonido de la muerte. Una oscuridad total, particular, absoluta, mortal. Y es la totalidad de la oscuridad. Y por otra parte, en el mismo versículo 5, más adelante con el 5c, aparece esta expresión que un eclipse lo aterroriza. Vean que es una referencia mitológica, estamos delante de una referencia mitológica, ¿no? A los demonios nocturnos, pero viéndolo bien en nuestros textos, quizás más probablemente se trate de una referencia a un eclipse de sol, ¿sí? Porque estamos con todo este tema luz, tiniebla, oscuridad. Y el eclipse de sol, para aquellos que son más entendidos, saben que se trata de una experiencia traumática, ¿no? ¿Por qué traumática? Porque los animales se asustan, cambian su ciclo, creen que es de noche, se mueven de lugar, todo se oscurece de repente. Y quizás viene esa sensación que probablemente experimentaron los antiguos, que no sabían de qué se trataba esto, ¿no? La sensación de que como si el sol viene devorado, ¿no? Y por eso se oscurece. Entonces, es como si el día fuese destruido, devorado, destruido, ¿no? Algo que porta terror. Las tinieblas vencen la luz. Y si esto es por siempre, entonces la vida ha terminado. Entonces, cuando un eclipse aterroriza, tiene este contenido. Y que Job diga que un eclipse lo aterrorice, la idea es aquella de la lucha continua entre la luz y la oscuridad. Si la oscuridad vence el día, entonces la luz pierde definitivamente. Y esto es lo que, de alguna forma, desea Job, ¿no? Y no basta que solamente sea destruido el día, sino también la noche. Y lo releemos, que se apodere de esa noche la oscuridad, que no sume a los días del año, que no entre en la cuenta de los meses, que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el día, los que entienden de incitar a la libertad, que no brillen las estrellas de su aurora, que espere la luz y no llegue, que no vea el parpadear del alba.
porque no me cerró las puertas del vientre y no escondió a mi vista tanta miseria. Job quiere que también la noche venga poseída por la oscuridad y se convierta en estéril. Vean que en nuestra traducción leemos que se apodere de esa noche la oscuridad. Es decir, la noche debe convertirse en oscuridad, porque la noche tampoco es completamente oscura. Hay estrellas, está la luz, etcétera. Hay signos de luz. Hay signos de ese signo, de ese gesto creador, de la obra creadora. Por eso para Job será necesario que la noche sea una oscuridad absoluta, una oscuridad primordial. Y en efecto, en el versículo 7 literalmente se dice que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de Dios. Vean que ante todo es la noche la que ha asistido a la concepción del niño. Y por lo tanto, como ella ha asistido a la concepción del niño, es una noche fecunda. Y ya Job no la quiere fecunda. Le desea esterilidad. Pero mucho más. O sea, es la idea de que la noche no sea capaz nunca más de generar el día. Que permanezca eternamente oscura para que no sea capaz de hacer nacer de nuevo la luz. Es la esterilidad total, que quiere decir no vida. Y el versículo 9 dice eso, que no brillen las estrellas de su aurora. Estas estrellas pueden ser la de la mañana o aquella de la tarde, que llamamos crepúsculo, ¿no? Se trata del momento cuando no hay luz ni tinieblas, sea la mañana o la tarde, ¿no? Y para Job se deben oscurecer las estrellas de la mañana para que sea una noche sin estrellas y por lo tanto una noche sin ninguna señal de luz. Cuando sale el sol, las estrellas naturalmente desaparecen para dejar el lugar a la luz del día. Pero lo que quiere Job es que incluso estas estrellas desaparezcan para que se elimine cualquier posibilidad de que anuncien la llegada del día. Y podríamos preguntarnos entonces nosotros, Dios mío, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanto enseñamiento contra la noche? Porque esta noche ha sido la testigo de su concepción. Y aquí está el drama de su sufrimiento. Tú has sido testigo de esto y no has intervenido. No has cerrado el vientre. No has impedido. No has escondido la fatiga delante de sus ojos. Y es esto lo que viene señalado en el versículo 10. Tu noche eres la culpable, porque no me cerraste las puertas del vientre y no escondió a mi vista tanta miseria. Bien que de esta manera termina esta primera parte de la maldición del capítulo 3. Si en el Antiguo Testamento Dios interviene para abrir las puertas del vientre y así la mujer se convierte en fecunda para abrirse a la maternidad, Job desea que esas puertas no se hubiesen abierto nunca. Porque haber permitido abrir el vientre es haber permitido abrir al hombre el dolor y el sufrimiento. Lo que está diciendo Job es esto, con este cierre. Haber permitido abrir el vientre es haber permitido abrir al hombre el dolor y el sufrimiento. Y esto es una concepción de la vida. La vida es dolor y sufrimiento.
Por eso acusa a la noche por no haber cerrado las puertas, por no haber cerrado el vientre y no haber impedido la concepción. Es decir, no haber impedido la posibilidad del sufrimiento en la vida del hombre. En este caso, no haber impedido la posibilidad del sufrimiento y del dolor en Job. Y en toda esta primera parte, vean que nunca viene nombrado Dios. Pero Job está en absoluta contradicción con Dios. Porque está en absoluta contradicción con sus obras. Si Dios dijo, hágase la luz, Job querrá eliminarla. Si Dios ha querido que se abriera el vientre, Job querrá cerrarlo. Si Dios quiso la vida, Job querrá la vida. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Habría un espacio entonces para las preguntas y algunas intervenciones. Salgo de pantalla completa. Aquí pueden, si quieren, podemos escribir las preguntas por el chat o si quieren pueden formular las preguntas, sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes. Como ven, hoy ha sido un momento poético, pero también muy duro, ¿no? Entonces, bueno, reacciones que quieren preguntar, si hay algo. Entonces, simbólicamente, bueno, la vida es sufrimientos. Entonces, Alejandro, te preguntan. Hoy digo. ¿La vida es sufrimiento? Claro, eso. Acuérdense que estamos Marín, ¿no? Marín Piñero. Acuérdate que vamos en la lectura y recuerda que estamos en clave sapiencial. Y recuerda que esto va siendo una crítica a todo el tema de lo que viene siendo una dinámica, una justicia clave que viene planteada en el libro de Proverbios. Y obviamente lo que está sugiriendo este tipo de preguntas. La vida es sufrimiento, por eso hay que cancelarla y eliminarla. Eso es solo la vida, por eso hay que eliminarla. O sea, y obviamente que sutilmente colocado en completa contradicción con Dios, sugiere, ¿para qué me has dado entonces la vida si es para sufrir? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué abres el vientre para que nosotros suframos? Esto es una pregunta no solo de antigua, sino una pregunta muy humana, antropológicamente actual. ¿Para qué es el hombre, Señor? Sí. O sea, lo que hago es un comentario porque lo que pretende Marín es que sigamos leyendo para ver si nos surgen más preguntas como esta o hay una respuesta efectivamente a esto. Parece que la concepción... ¿lees tú, Félix? Disculpa. Sí, cómo no. Paulina pregunta, ¿el libro pretende evitar el dolor y el sufrimiento sean confundidos con el mal? O sea, ¿pretende evitar que el dolor y el sufrimiento sean confundidos con el mal? ¿Cómo podrías aproximar esa? No, o sea, yo creo no es confundir vale, Paulina, es una pregunta interesante. Porque hemos dicho, surgió dentro del mismo proceso del prólogo, ¿quién genera el mal? Si no es Dios. Pudiéramos, al inicio del prólogo, pudiéramos decir, Dios que permite la prueba es el que permite el mal.
leyendo hemos llegado a una posible respuesta, una probable respuesta de cara al texto, obviamente, que estamos leyendo, es que efectivamente Job dice y se aferra, no, es Dios el que viene mal. Pero obviamente desde allí viene la pregunta por el mal, porque efectivamente el mal es el sufrimiento que está padeciendo, ¿no? Por eso el libro no está pretendiendo evitar que el dolor y el sufrimiento sean confundidos con el mal, sino el libro está pretendiendo que de alguna forma el dolor y el sufrimiento no estén relacionados de alguna forma con un mal que proviene de Dios. Pero obviamente lo que sutilmente, bajo una crítica muy delicada, digámoslo así, por no decirlo ligera, delicada, efectivamente lo que Job le está preguntando a Dios es ¿por qué estoy sufriendo si yo soy justo? Es la pregunta que nos estamos haciendo nosotros también. Hay también otra pregunta. Hay otra pregunta antes de pasar a Eduardo, que ya levantó la mano y él puede formular la pregunta, pero Manuel pregunta, bueno, ¿cómo puedo relacionar esto con mis relaciones? ¿Puedo relacionar el mensaje de Job con las tentaciones que recibimos a diario? ¿Y cómo debe ser mi comportamiento, la respuesta de mi alianza con Dios, ¿no? Yo creo que la última esa era la respuesta del libro de Job y la primera es cómo se relaciona el mensaje del libro de Job con mis tentaciones cotidianas o mi sufrimiento cotidiano. Ok, bueno, yo primero, yo lo que diría es, obviamente, cuando estamos haciendo una lectura sapiencial, nos estamos cuestionando directamente, ¿no, Eduardo? Y como nos estamos cuestionando, el libro de Job no nos va a dar la receta para el tema de las tentaciones que nosotros vivimos a diario. Pero sí nos está mostrando la búsqueda de un hombre en encontrar las respuestas, ¿ya? Y ahí está lo interesante. Nos está diciendo cómo él se está enfrentando de alguna forma a todas esas preguntas y cómo todas esas preguntas van surgiendo también dentro de su dinámica de sufrimiento y dolor. Entonces, si tú me preguntas cómo yo agarro el libro de Job para asumir mi respuesta, yo diría, mira, no lo agarres porque no es un libro que tenga respuestas ni recetas para resolver los problemas. Pero sí está mostrando cómo efectivamente un hombre en su relación con Dios se está enfrentando ante esas preguntas y sus búsquedas de respuesta. Y ese es el camino en el cual podemos vernos nosotros como hombres de fe también en nuestras búsquedas de respuesta. Por ahí diría yo que al paso que no leo la pregunta, no sé. La otra es cómo debe ser mi comportamiento ante la respuesta de mi alianza, pero yo creo que eso será justamente el final del libro, ¿no? O sea, final del libro, hacia dónde vamos, ¿no? Eduardo, tú puedes formular tu pregunta, así que... Sí, buenas noches. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, gracias a Dios. Escuchando la explicación de hasta dónde vamos en la lectura de este libro, siempre he considerado el libro de Job buenísimo para comparar los sufrimientos de Job a lo que nosotros podemos llegar a padecer en cualquier momento de la vida, a la que después le llamamos prueba. Y es un gran ejemplo que si nosotros somos personas cristianas, seguidores, mujeres y hombres de fe, pues no debemos ser presas fáciles para caer en la tentación. Hemos visto, por ejemplo, cuando a un hombre se le muere una hija, lo primero que hace al llegar a la casa después de enterrarlo es coger un cuadro de Cristo y se hace enemigo. Y empieza a reclamar, tú fuiste el culpable y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pero lo que me llama la atención es cuando
el hombre tiene situaciones difíciles o pruebas en la vida, les va llegando de a poquito, ¿no? Pero, o será que el autor pues los quiso poner todos juntos, porque si empezamos del capítulo 1, vemos como un mensajero llega, termina de hablar y comienza el otro, llega y le dice, la próxima, tus hijos se murieron, tu tierra se cae sin nada. O sea, es uno tras de otro. Y creo yo que en la vida real no sucede eso. Sí tenemos pruebas, especialmente si tenemos hijos y están creciendo. Hay unas pruebas difíciles con los muchachos, los jóvenes, pero no vienen todos de junto. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué el autor las coloca desde el primer capítulo del libro, uno tras de otro? Un mensajero llega, acaba de decirle la desgracia y llega el otro, acaba de decir la desgracia y llega el otro. ¿Por qué esa situación? Ya, es una técnica literaria, digámoslo así, ¿no? Que el autor Eduardo quiere utilizar para efectivamente acabar inmediato, ¿no? Subrayar es como cuando te quieren golpear con duro, ¿no? Decir, como al lector, para decir, Dios mío, pero ¿por qué está sucediendo todo esto? O sea, quiere generar de alguna forma, comunicar de alguna forma a ti que estás leyendo esta ansiedad. ¿Cómo es posible que una tras otra? ¿Cómo es posible que en menos de un tiempo y pierde cosas súper de valor? Para, como lo dije, para generar esta empatía con el personaje, ¿no? Acaba de acabar con todo lo perfecto de su vida. Si este hombre es bueno, ¿qué pasó? ¿No? Pero respondiendo a tu pregunta, este es el efecto de lo que de este artificio literario, digámoslo así, utilizado en esta parte del programa. Ese es el efecto que apunta. El efecto para el narrador, digo, para el lector, perdón, disculpa. Yo creo que hay una pregunta, Félix, que no leímos, que es el tema de Teresa y Gustavo. Sí, perdón. Hay otra pregunta mientras que formulo. Yo que estoy grabando, quisiera preguntarte también, ¿por qué dos prólogos? O sea, ¿habías dicho que hay como dos prólogos o que hay un segundo? No, hay un prólogo, Ajá, pero ajá. que efectivamente, obviamente que como está dividido en dos escenarios, Ajá, un prólogo en tierra, o sea, en el escenario de la tierra, ajá. que es como si teatralmente, o incluso lo pudiéramos pensar cinematográficamente, como si estuvieran ocurriendo los dos al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente. Pasa que narrativamente no viene expresado de esta forma, o sea, por la misma dificultad literaria, pero o sea, en tierra, por ejemplo, cuando está sucediendo la vitalidad de la perfección, de la bendición, está dándose el diálogo al mismo tiempo, el primer diálogo de Dios y Satanás, ¿no? Cuando está sucediendo, apenas acaban de suceder las desgracias, está al mismo tiempo pensándose el tema de tocar en la piel, ¿no? Por eso hablamos prólogo en tierra y prólogo en el cielo, ¿no? Mismo prólogo, obviamente de cada libro, pero en dos escenarios distintos. Genial. Enrique pregunta, bueno, Job parece negar estar en la oscuridad. ¿Piensas tú, y esto yo creo que ahí va, está en tu terreno, estando en Venezuela, ¿piensas tú que sociedades en el mundo quieren estar en esa oscuridad prolongada, sobre todo en la apertura a ideologías? Es decir, ¿crees tú que Job puede ser una comunidad entera, puede ser no solamente una persona, sino también un colectivo? Claro. Es interesante porque si quisiesen estar, o sea, si Job, o sea, es una realidad, primero hablemos de lo de la comunidad, es una realidad que
el deseo de permanecer en la oscuridad. Sí, eso no hay que negarlo. O sea, hay gente, comunidades, grupos, ideologías, lo que sea, que no hay problema ni tema con eso. O sea, y que no le preocupa. Pero yo no diría que ese es el caso de Job. ¿Por qué? Porque él lo está diciendo en forma de reclamo. Si él desease permanecerlo, si él desease permanecer allí, no lo reclamaría. Callaría y ya, como sucede en estas comunidades. El problema, el reclamo, vienen para aquellos que no desean que eso sea así. ¿Sí me explico? Es decir, tú dices, denuncias algo, cuando no deseas que eso continúe sucediendo. Pero no lo denuncias y no lo manifiestas cuando no es un problema para ti. Entonces, el hecho de que Job esté denunciando, gritando, es porque efectivamente está en esa línea de que no desea que esta situación siga, ni que sea efectivamente así. Paulina pregunta sobre la tentación, cuando hablaste de la tentación a la figura de la mujer, ¿a qué tentación se refería? Es decir, creo que también un poco lo mencionaste, el rol de la mujer. Ajá. Creo que bueno, en este caso es la tentación de la fe. En el caso, acuérdense que estamos, y es importante que entremos en estas coordenadas cuando estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de personajes. Y personajes que vienen utilizados por el autor sabio, con un objetivo, ¿ya? Vean que la mujer desaparece de la historia. No la veremos más en todo el resto de los capítulos, sino hasta el final. Eso quiere decir que no tiene una relevancia como personaje, ¿no? Y eso lo digo por la mujer, y en todas las historias que leamos, es clave también que prestemos atención a esos detalles. Por tanto, como rol de mujer no tiene una relevancia, sino más bien por el contenido de lo que está expresando. ¿Sí? Por eso, ella representa la tentación de la fe, ¿no? Al invitar, al tomar la palabra de Dios, como se lo expresé, convertirla en una pregunta, reproche, y luego subrayar la maldición. Maldice, es decir, se hace portadora de la voz de Satanás. ¿Sí, Paulina? Sí, muy interesante. Y después vamos a seguir en contacto porque ese texto, esa otra oferta que me hiciste de la creación, creo que es importante tomarla. Claro, claro. Porque esa mujer y Eva también ahí están, y es muy interesante, ¿no? O sea, es genial cómo se conecta Génesis con esto. Cristina, ahora es todo tuyo el micrófono. No, pues ya me robó, exactamente eso es lo que iba a comentarle al padre, la tentación, que por qué a nosotras las mujeres nos ocupan en eso, porque con Adán también estaba Eva y ahora con Job la mujer es la que lo hace dudar de su fe. Si nosotras las mujeres somos las que tenemos una fe enorme y somos las que estamos en la iglesia y somos las que ayudamos y le damos la vida. Yo una de las cosas que yo digo es, yo soy madre, gracias Dios. Sí, como dijo Eduardo, hay veces que pasan cosas en nuestras vidas con nuestros hijos, pero como mujer trato de dar lo mejor de mí y pienso que todas las mujeres así lo hacemos. ¿Por qué nos ocupan en eso? Cuando yo leía Job dije, ¿por qué otra vez a una mujer? Y siempre pasa eso, y eso era lo que iba a preguntarle al padre. Claro. Pero aclaré un poquito con esto, con mi respuesta y un poquito con la explicación. Por eso coloqué también lo del el tema de la figura de la mujer en la Biblia. O sea, que no es del todo cierto también de que sea la figura de la catástrofe, ¿no?
sino que es sabiduría, es portadora de vida, es misterio, es esa potencialidad y que no debe ser leída en esta clave, o sea, no con nuestras categorías, porque hay muchos elementos en juego, culturales, narrativos, y en este caso, pues muy narrativo. Una de las cosas que siempre cuando nos pasan alguna cosa a nosotros los humanos, los seres humanos, siempre decimos es una prueba, o la gente dice es una prueba que te está poniendo Dios, Dios te está probando, Dios está haciendo, Dios es nuestro Padre, en ningún momento Él va a querer que nosotros tengamos ninguna prueba. Hay veces que son cosas que pasan en la vida, pero hay veces que no... A la hora que yo vi a esta mujer aquí en Hub, es como todas las personas que están alrededor de nosotros, y a la hora que ven que tu fe es bien fuerte, empiezan a decir cosas que tú dices, wow, no. ¿Tú crees que un padre va a querer que un hijo sufra? Para mí no. Entonces, esas son cosas que hay veces que digo, oh, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo explicárselos a mis jóvenes o a la comunidad? Porque Dios no nos pone pruebas. Las tentaciones las tenemos ahí, de nosotros depende si dices sí o no. Pero esa ya es también tu fe y hasta dónde llegas tú. Y hay veces que tú dices, es como cuando tú decides hacer algo, pero tú sabes las consecuencias. A cuando hay veces que dices, no, pues simplemente está pasando porque pasa, pero tú puedes decir no. No sé si me entiende. Y es como cuando pasa una enfermedad por uno que dicen, ay, pobrecita de ti, pobrecita de mí, ¿por qué? Son cosas que pasan en esta vida, ¿no? Y no es cierto que Dios quiera que nosotros suframos. Él nada más nos deja. Y nosotros nos dio todas las claves para que nosotros viviéramos una vida positiva si nosotros queremos. Y ya de nosotros depende. Y hay veces que tú dices, wow. Claro, yo lo que te diría, digo, me parece genial lo que comentas, pero claro, es bueno, y por eso estamos todos aquí formándonos en esta perspectiva, un poco para eso que tú manifiestas de tu fe, darle un contenido, a seguir profundizando en su contenido, o sea, decir, para eso que tú quieres, y me parece genial que estás acá, para formarte, para ver cómo lo comunico, cómo lo expreso, a partir de la palabra, o sea, que me parece genial esa inquietud que tienes, y, bueno, y obviamente que ojalá este espacio pues también sirva para eso, para las preguntas que estás resolviendo, que estás planteando. Sí, yo te invitaría, Cristina, a esperar hasta el final del libro de Job a ver qué tal eso de la prueba y cómo entendemos lo de la prueba y cómo se prueba. Ok, Gustavo, ¿querías hacer una pregunta? Gustavo, tienes que... Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad mi pregunta está basada en lo siguiente. Bueno, pues yo pienso que digamos, las decisiones que uno se toma, digamos, sean buenas o sean malas, realmente responde, digamos, a una especie de interacción con otras personas o otros ambientes, digamos, incluso con los hijos o con compañeros o con el trabajo. Entonces, no sé hasta qué punto, pues, Dios está medio pendiente. Yo no creo que debe perder tiempo, digamos, en cuál es el siguiente paso que uno tiene que dar, o sea, para que Dios diga, bueno, lo que está haciendo está mal o está bien. En realidad, las decisiones que uno toma a cada día son malas o buenas, ¿no? Y dependiendo de esos pasos que uno dé, de ese paso que uno dé, pues va viendo el camino y va a tener que corregir y coger un camino que sea más adecuado, digamos, dijéramos, no a satisfacción, sino al bienestar de familia, de trabajo y todo eso. Y me imagino que obviamente si uno toma ese bienestar como consecuencia del paso que tomó, es como que está Dios bendiciéndolo a uno en el sentido de que está haciendo lo que debe hacer. Yo realmente vine a este curso, me interesó mucho este curso por lo siguiente. Yo tengo un amigo que sufre de 3 cánceres, ¿no? 3 cánceres, el cáncer del páncreas, cáncer en los pulmones
y es muy doloroso verlo. Incluso viene de Venezuela, del país de padre Alejandro, y cuando estuve en Venezuela, él estaba muy bien, muy, muy bien. Y llegó, y cuando llegó, tal vez por sus preocupaciones, por el problema de que está dejando todo, empezaron estos cánceres, pasó a Estados Unidos, después acá, y he tratado de acompañarlo, y realmente es muy difícil, porque a pesar de que él es creyente, pero llega un punto, cuando hablo con él, que todos los días hablo con él como una hora caminamos mucho, él llega a un punto en que reclama por qué Dios le hizo eso. Y yo en realidad no tengo respuesta, yo no sé qué decirle, no sé qué decirle, no sé qué pasos tomó él, e incluso me da la impresión que a veces yo tengo hasta la tentación de decir, bueno, ¿qué hiciste tú para que te pase eso? Pero claro, me freno para no decirlo, ¿no? Pero yo veo que él sufre mucho, pero en él, a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de todo su dolor, que él quisiera morirse y le grita a Dios todo el tiempo, quítame la vida, quítamela ya, pero él no se atreve a decir, yo lo que no hago y no lo haría nunca es tomar la vida yo mismo. Y le digo, ya tiene como, yo le he ayudado, digamos, muchas veces a vestirse y está completamente un mapa, eso es su pecho, su vientre, todo eso, un mapa como un mapa bien de rayas, ¿no? El cáncer lo están consumiendo completamente, él hace el esfuerzo para caminar porque es muy luchador, eso sí, lucha mucho. Nosotros, en realidad, con mi esposa oramos mucho por él y lo acompañamos y le acompañamos en la oración, pero hay momentos en que él siente tanto temor y tanto miedo, creo que la palabra es miedo, ¿no? Miedo a ese paso último. Y yo no sé cómo resolver eso, no sé cómo ayudarlo, realmente no sé, ¿no? Llega un punto de que la lleva al apartamento y no quiere entrar porque le da miedo entrar, porque le parece que va a entrar a una oscuridad, a la oscuridad que ustedes hablan, a la parte negra de la vida, ¿no? Y entonces le falta el aire y no puede respirar. Y sigue viviendo porque es muy fuerte, ya así, lo conozco ya más de 2 años más. Y cuando lo conocí ya estaba en sus últimos días. Entonces, yo no sé, y vine a este curso por eso, porque me llamó mucho la atención de cómo Dios a través de este libro de Job puede colaborar, o yo pudiera basarme en este libro para poderlo darle una mano más amiga. No sé, ¿no? Eso es. Bueno, yo lo que pudiera decir es que primero, solamente nada más, ojalá este libro pueda iluminar ese proceso de búsqueda que tú tienes para ayudar a tu amigo y en esta situación. Pero es interesante que lo que mencionas también es algo que está siendo narrado en el libro, ¿sí? Lo que estás mencionando de él. Sí. Eso, estar muy atento, quizás no con que, bueno, a ver si esta semana voy a conseguir la respuesta, pero sí seguirlo leyendo con esa apertura, a ver cómo narra la solución, si es que tiene al final una solución a estas preguntas que se está haciendo Tony. Yo creo que ahí está la clave de este acompañar con sabiduría, ¿no? Este proceso. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, padre. Bien, si una pregunta breve, si alguien tiene algo que hacer y si no, pues bueno, nos encontramos el próximo viernes. ¿Alguna pregunta, algo? Yo nada más quería comentar algo al señor Gustavo. Señor Gustavo, yo pasé por un cáncer hace algunos meses y por eso desaparecí, el profesor Félix sabe. Pasar por ese tipo de situaciones es muy difícil, pero lo más importante que usted puede darle a su amigo es acompañamiento, lo que usted está haciendo. Y también hay veces que es bueno hacer preguntas. ¿Por qué sientes eso?
¿cómo te puedo ayudar? Y hay veces que nada más se le escucha, es importante. Porque hay veces que no nos damos cuenta de toda la oscuridad que nosotros tenemos hasta que la sacamos. Es importante que haya un psicólogo cerca de él. Hay muchísimas cosas. Yo le voy a dejar mi número de teléfono, comuníquese conmigo y le voy a pasar varias cosas que yo utilicé, yo sola. Pero sí le puedo decir que mi fe fue la que me sacó. Y sigo mi proceso. Pero cuando dicen es que es un castigo de Dios, ya le dije, ¿usted cree que un padre quiere que un hijo sufra? No. Pero esa es una de las cosas que tenemos que entender. Pero le voy a dar mi número para que podamos platicar después. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por compartir tu experiencia. Sé que cuando estabas en el certificado, pues empezó todo ese proceso tuyo y bueno, estuvimos ahí pendientes. Bueno, muchísimas gracias por compartir. De esto se trata, crear comunidad también, ¿no? Compartir nuestras propias experiencias, nuestras propias inquietudes, compartir entre nosotros también como una comunidad virtual. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Vamos a transmitir por Facebook en vivo. Si ustedes tienen alguien que quiera que, oye, por favor, únete, pues compártanlo. Pueden visitar la página Facebook Formación Continua Boston College para ver lo que estábamos haciendo sobre el Seminario Internacional de Caracas, donde estuvo participando la Universidad Católica Andrés Bello, de la que es parte Alejandro, el ITER, CELAN, la CLAR, diferentes organismos de América Latina. Bien, muchísimas gracias, Alejandro.